Ahí está grabando. Y lo subo al canal de YouTube. Y ahí me ponen unos likes y me vuelvo un youtuber famoso. Y ya comienza a cobrar, profe, de ahí también, y ya se va a vivir a Andorra. Ni ahí. Tengo 2 me gusta de 110 visualizaciones. Poquito, ¿eh? Edu Profe, sí. ¿Cómo ahí está Julio Profe o Profe Julio? He visto, ¿no? Y hay un Profe Alex también he visto por aquí dando vuelta, ¿no? Profe Ah, sí, Alex. el profe Alex lo enseña bien él. Tiene buenos videos. Sí, sí. Tan Me hace interesante, acordar ¿no? un profe de la facultad UTN. ¿Quién será, man? Yo sé que se llama Eduardo nomás. No me da para generar un canal. Che, Musomé, ¿sí era? ¿Cómo es su canal de YouTube, profe? Opa. Sé que no me acuerdo, pero está con mi correo de Gmail. Ya le voy a pasar. Porque subí las grabaciones a una, ¿cómo se dice? Una lista de reproducción. Lista de reproducción, digamos, que voy generando este, con los temas del ingreso. Después tengo, bueno, otra lista de reproducción para la clase física, otra a veces para álgebra. Así que no sé muy bien cómo se llama el canal, supongo que sería el correo, ¿no? Sí, miniatura. Bueno, esos son los títulos, ¿no? El canal del profe aparece como Física 2-FRT1UTN. Ah, tenés razón. Sí, sí, sí. Así es como le puse el título del perfil, digamos. Escríbelo ahí en el grupo si querés, en el Igual chat. sí, en la página del curso de física Mm. va pasando y en la unidad 3 más o menos y aparecen los videos. Están ya apuntados con la unidad. Él le Ah, mandó acá dice en, WhatsApp, en el grupo, decís vos, en el aula virtual. claro. ¿No? Sí. Sí, no, había subido 2, me faltan el de ayer, que fueron los que empecé a grabar, digamos. Eh, Sí estaba la clase de ayer del profe, la de 25 ya, pero en el aula virtual no está, creo. ¿Allá lo subí El- en el canal? La clase que está subida no, de está. ayer no está, digamos, o sea, aparece como 25 de febrero, pero son la grabación del 24. Ah, ok. Ah, ah. Ok, ya lo voy a revisar y bueno, y aquí actualizo la de ayer y subiré la que terminamos hoy. Claro, usted subió la clase del 24 y puso el título 25 y digo, bueno, profe, he hecho un salto temporal. Y después me puse a ver y cuando vos entras y el Zoom te aparece abajo qué fecha es, digamos. Ajá, ok. Entonces me equivoqué en la fecha. Era del 24 y puse 25. Estoy viendo un día después. Hagamos un canje. Tranquilo, me queda un largo camino. Bueno, no hay problema. Sí, no, sí, bueno. De nada, Pablo. El Diego de la facultad. Debe ser por lo gordo Ya que tengo, estoy. ya tengo miedo, profe. ¿Otra Yo me vez? sentí seguro con el primer parcial. Ya con el segundo no me siento seguro. ¿Por qué si es más corto eso, menos temas? Es cuestión Profe, de la gente practicar. que dice que se siente insegura se sacó 5, 6. Yo me sentía seguro en el parcial 1 me saco un 2. Imagínese si estoy inseguro en el segundo, no, yo me mata. Suele pasar, digamos. A veces uno desconfía de que le va a ir mal, pero le va bien, ¿no? Para mí el primero era más fácil, era más tema, pero los comprendía más que esto. Viste, no es tan difícil, ¿no? O sea, nada más que vos viste que son un set de 4 ecuaciones, digamos. En la primera parte tenía varias cosas para Sí, lo estudiar, que es operaciones con notación MRV científica. se me complica un poco. Y por eso es cuestión de practicar, ¿no? Profe, Es está que por mal si ahí, profe, tomamos. No, te preguntaba que si está mal si tomamos en vez de 9,8 la gravedad, tomamos 10. No, salvo que te diga específicamente en el ejercicio, porque viste que hay algunos que son de cálculos numéricos y tenés que introducir un valor. Y si utilizás, y bueno, nosotros en los resultados generalmente ponemos una tolerancia de un 5% en los valores numéricos, ¿no? Entonces, si vos usas a veces una aceleración de 10, capaz que el resultado te sale fuera de la tolerancia que nosotros calculamos con 9,81, ¿no? Eh, bueno,
Bueno, sí, bueno, como les comenté, en la facultad no es que te van a vivir clavando, sino de que vas a tener muchos exámenes, muchos parciales, en algunos te irá bien, otros te irá mal, pero bueno, es parte de la vida universitaria, digamos, ¿no? O sea, lo que apunto es que el hecho de que uno le vaya mal en un parcial no quiere decir que se acaba la vida, digamos, o sea, hay muchas más recuperaciones y de hecho, bueno, si eventualmente no le fuera bien en el ingreso en física, ojalá que no, y espero que pasen todos, tienen todavía todas las materias de primer año para cursar, solo física uno creo, pero tienen 10 materias, o sea, imagínense hace 11 materias en la universidad, ¿no? Es durísimo, pesado, ¿no? A ver, Pablo, o sea, puede ser que sea el primer pasito mal, pero como le dije, bueno, uno viene, a mí me ha pasado, cuando vengo de secundario, venía mal preparado, ¿no? Para una carrera técnica universitaria. Me tengo que poner a estudiar lo que era, no sé, derivadas integrales, conceptos de física, química, dibujo, sistema de representación que no conocía. ¿Y cómo le fue en el ingreso a usted, profe? Bueno, en la época que yo estaba no había cursillo de ingreso, porque todavía había poca gente, digamos, ¿no? En general el ingreso está orientado un poco al déficit que viene uno de secundario, que bueno, en mi momento, cuando yo cursé no había. Imagínense que yo entré en la facultad en el año 87, yo soy de 1987 el ingreso. Y en esa época no había ingreso, digamos, y cada uno entraba a cursar, ¿no? Ya con egreso del secundario, ¿no? Y me costó un montón, digamos, el primer año ha sido durísimo para mí. Pero bueno, o sea, uno tiene que tener hábitos de estudio y dedicación. Lo fundamental es el hábito de estudio. Si ustedes tienen la posibilidad de estudiar 1 hora por día y interpretar, y sobre todo en esta etapa, cuando uno no entiende mucho, reunirse con compañeros, le va a ayudar un montón para el cursado, ¿no? Pero bueno, o sea, para mí el hábito de estudio es fundamental. Yo me acuerdo cuando entré en primer año había compañeros de escuelas técnicas que andaban mucho mejor que yo porque ya lo habían visto los temas, hasta segundo año inclusive habían visto integrales dobles, triples, digamos. Y a mí me costó un montón y después en algún momento, cuando uno pierde el hábito de estudio porque ya entiende la cosa, en tercer año ya no empezábamos a nivelar, digamos, en concepto. Y muchos se terminaron quedando, digamos, porque no llevaban ya un hábito de estudio. Habían perdido y les costaba recuperar en el sentido de agarrar un libro, ponerse a estudiar. O en mi momento no había video, digamos, todo era bibliografía, había que ir a la biblioteca para estudiar. Imagínense que había en el 91, creo que tuve mi primer correo, dirección de email, digamos. Y podía escribir a la universidad, me acuerdo, de afuera y preguntaba el tema. Ahora es lo más normal, digamos. Pero bueno, ahí había una computadora en la facultad ¿no? donde tenía acceso a internet, porque en esa época era una red educativa, ¿no? Después se hizo masiva, digamos, ¿no? Bien, ¿estamos en tema? Sí. Ups, voy a poner el negro. Vamos a ver este ejercicio de caída libre. Opa, tengo que irse para abajo, pero no se va. A ver si lo puedo correr. No, corre el enunciado. ¿No? Ahí está. Dice, un alumno deja caer desde una azotea algo, digamos, si oye que se estrelló 3 segundos después, ¿qué altura tiene el edificio? La rapidez del sonido de 340 metros sobre segundo. Ignora la resistencia del aire. Yo tengo un edificio cuya altura no conozco. Supongo que es una altura H. O una edificación que tiene una azotea. No sé unas cuantas ventanitas y una puerta de entrada. Y cómo seré de malo yo que sigo dibujando estas personitas así. Ir a un objeto, digamos. Cuando cae, hace un ruido y vuelve el sonido. Y él escucha después de 3 segundos. Le llega el sonido del impacto en el fondo. O en el piso, digamos, ¿no? Ok. Sí, entonces,
Durante este periodo, en la caída, tenemos el concepto que vimos, caída libre, que solo está actuando la aceleración de la gravedad. Y considerando que tuviéramos un sistema de referencia vertical y en el suelo tengamos los 0 metros, consideramos valores crecientes positivos hacia arriba en distancia y por ende, como había mencionado, la aceleración de la gravedad está actuando en contra de ese crecimiento positivo, entonces consideramos que es un valor negativo para nuestro sistema de referencia, ¿no? Vamos a analizar la situación. Primero tenemos la caída libre del objeto y luego cuando golpea con el piso, la generación de sonido y llega hasta el estudiante o la persona que está en la azotea, ¿no? Bien, para analizar esta situación tenemos que considerar dos periodos temporales. Por un lado tenemos la caída libre, que le podemos llamar un tiempo T1, entre que cayó el cuerpo, y un tiempo T2, desde que impacta en el fondo hasta que vuelve el sonido a la persona que está en el techo, ¿no? ¿Qué me preguntaba, no? Profe, ¿lo escucha 3 segundos después al objeto cuando cae? Sí. O sea, cae y 3 segundos después. No, Está no. altísimo. Desde que lo lanzó, cae, o sea, tengo una primera parte, o sea, ahí tengo un tiempo T1 de caída libre más un tiempo T2 de propagación del sonido. Eso en total me da 3 segundos. Ah, bien. No estaba entendiendo muy bien. ¿Sí? Ok. Gracias. Entonces hay un tiempo T1 de la caída libre y un tiempo T2 de la propagación del sonido, que da un total de 3 segundos. ¿Ok? Si analizamos el punto de vista Ok. de la caída libre, que es el primer instante temporal que podemos llamar de 0 a un tiempo T1. ¿Sí? Si tomamos un sistema de referencia, podemos analizar velocidades, aceleración. Yo me voy por el lado de la posición. Si recuerdan, la posición final de un objeto en I, porque estamos en eje vertical, es bueno, posición inicial más velocidad inicial por tiempo, menos un medio de G por T cuadrado, ¿no? Esa es la ecuación general. Si analizamos para nuestra situación en la caída libre, está cayendo desde una altura h, o sea que su posición inicial es la altura total del edificio, lo que fuera una casa. La posición final va a ser en el piso, o sea que estoy en referencia de 0 metros. La velocidad inicial, si la persona la deja caer al cuerpo, digamos, objeto, no tiene velocidad inicial. No lo lanza, digamos, simplemente lo libera. Y nos queda simplemente la expresión de medio de G por T cuadrado, donde vamos a particularizar en la caída libre el tiempo T1 cuadrado. ¿Ok? Bien, o sea, esta expresión me va a quedar 0 igual a h menos un medio de G por T1 cuadrado. Donde despejamos h, pasaría un medio de G por T1 cuadrado al primer miembro igual a h, ¿no? Si ustedes sacaran pasarían multiplicando el 2 y dividiendo G y despejan el tiempo, hay una fórmula que la pueden encontrar en muchos lugares que habla sobre el tiempo de una caída libre, que se calcula como 2h sobre G. Es una fórmula general que la pueden utilizar, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo que le toma en una caída libre desde una altura h? O sea, profesor, 340 metros sobre segundo sería la velocidad final. No, todavía no hemos No. llegado Ah, que es la velocidad de propagación del sonido. Bien, ahora vamos a ver la propagación del sonido. Los 340 metros sobre segundo es la velocidad total del sonido, ¿no? Sí, Es la velocidad que tiene el sonido. sí, Bien. Sin resistencia del aire ni nada. sí. Ok. Bien, la propagación del sonido, ustedes van a ver que la distancia que recorre el sonido va a ser en general un producto de la velocidad del sonido por el tiempo. Si lo ven, esta es una ecuación de cinemática de movimiento rectilíneo uniforme. Consideramos una velocidad de propagación del sonido
constante en el aire que está en el orden de los 340 metros sobre segundo. Varía según el fluido, digamos, si ustedes están en agua, digamos, la velocidad de propagación es diferente, si se trata de un medio material, también es diferente porque el sonido es una perturbación, digamos, ¿no? Pero en el aire lo consideramos 340 metros sobre segundo. O sea que la distancia que recorre el sonido va a ser igual a la velocidad de propagación del sonido, o voy a poner 340 acá, por un tiempo t, ¿no? Una fórmula general. Velocidad por tiempo me da distancia. ¿Está? Para nuestra situación particular, la distancia que recorre justamente desde el piso hacia arriba es la altura del edificio o la parte superior de la azotea. Entonces va a ser 340 metros sobre segundo por T2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Por qué por T2, profesor? Porque el tiempo de propagación del sonido es diferente, pero teníamos un tiempo T1 en la caída hasta que llega al piso. Luego impacta en el fondo y cuando vuelve demora un tiempo T2 diferente entre que recorre esa distancia hasta que llega al oído de la persona. ¿Ok? O sea, la suma de los dos tiempos son los 3 segundos totales que da el valor de caída libre. ¿Sí? De esta expresión, o de estas expresiones, siendo la altura h la misma del edificio, podemos escribir que un medio de g por t1 cuadrado es igual a 340 por t2. La d que significa es distancia, ¿no? Que no está en el problema, simplemente en forma general le llamo d a distancia. Acá nos queda una relación, una ecuación, en donde tengo dos incógnitas que son T1 y T2. Necesitaría otra ecuación que las relaciones, y esa sería la que está acá arriba. La primera relación entre T1 y T2 está en la primera relación de temporal, y la segunda relación está con respecto a las distancias recorridas. ¿Se entiende? Sí. Entonces tengo T1 más T2 igual a 3 segundos y un medio de G por T1 cuadrado. Este no tiene la fórmula en general que ven ustedes en los sistemas de ecuaciones que aparece XY. Acá tengo T1 y T2, pero son dos incógnitas y en forma similar al sistema de ecuaciones. Nada más que el sistema de ecuaciones muchas veces no salen al cuadrado, a veces sí, pero acá hay un cuadrado de T1, ¿no? Como tengo en la segunda ecuación el cuadrado de T1 y la expresión lineal de T2, lineal quiere decir a la primera potencia, puedo despejar acá T2 como función de T1. Entonces tendría 3, ya no le voy a poner dimensión física, digo que es 3 menos T1. Y con ese valor voy a la segunda ecuación. Entonces tendría un medio de G por T1 cuadrado es igual a 340 por 3 menos T1. Y ya tengo una sola ecuación con una sola incógnita que es T1. Una ecuación cuadrática, ¿no? Voy a bajar un poquito esto. Bien, perdón. Si yo despejo o trato de despejar justamente T1, en el primer miembro me va a quedar un medio de G por T1 cuadrado. Me va a quedar 340 por 3, me da 3 por 0, 0, 3 por 4, 12, 1, 3 por 3, 9 y 1, 10, 1020 menos 340 T1. Ahora paso todo al primer miembro y me va a quedar un medio de G por T1 cuadrado más 340 T1. Y ese 1020 que está sumando todavía lo voy a pasar restando, ¿no? Igual a 0.
Profe, esos 1020 no serían la altura del edificio, si No. no estoy mal. No, No. no, 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 no. Lo único que he hecho y aplico distributiva al paréntesis 3 menos T1. Sí, si vos analizás desde el punto de vista dimensional, esto es metros sobre segundo por 3 que fuera segundo, te estaría dando 1020 metros. Y eso desde el punto de vista numérico, digamos, correspondería a que el sonido se propaga durante 3 segundos. Y el tiempo total desde la caída libre, desde que lo lanza hasta que vuelve, son 3 segundos. O sea que no ha recorrido toda la distancia en su característica de propagación de sonido. Hubo una etapa de caída libre y después se propagó. O sea que desde el punto de vista numérico no tiene esa significación de que es la altura del edificio, ¿no? Bien, acá Bien, podemos, profe, gracias. de nada, reemplazar valores, ponemos medio por 9,81 metros sobre segundo cuadrado. No lo voy a poner. Fíjense que acá todo tendrá dimensión de metro, porque esto era metros sobre segundo por t me da metros. Todo esto va a ser metros, ¿no? En la expresión sumando van a dar dimensionalmente similares, ¿no? Perdón. Entonces tengo un medio de 9,81 por t1 cuadrado más 340 t1 menos 1020 igual a 0. Me queda una ecuación de segundo grado. ¿Cómo podemos hacer para resolver una ecuación de segundo grado? Con Bhaskara. Despejo la incógnita. Con Bhaskara. Entonces las raíces de esa ecuación de segundo grado serán, esto lo podemos ver, ustedes lo van a haber visto quizá como a por x cuadrado más b por x más c en matemática, donde la incógnita era x y los términos o coeficientes que acompañaban eran a, b y c. Aquí a será un medio 9,81, b es 340 y c es menos 1020, ¿no? Entonces, Profe, y si un medio por 9,81 no se lo puede resolver, tipo, para que quede una sola cosa. sí, ya lo vamos a hacer. Ustedes han visto cuando tenían raíz en una ecuación de segundo grado, que era igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Entonces, si yo analizo esta ecuación, ese tiempo 1, 2 me va a quedar menos b, que es menos 340, más menos b cuadrado, que es 340 al cuadrado, menos 4 por a, que es 9,81 dividido en 2. ¿Cuánto te da 9,81 dividido en 2? 95, ¿no? 4,95, sí. 4,95. 4,95 y C que vale menos 1020. Todo dividido en 2 veces A, que 2 por 2 se me va a ir con un medio, pero lo voy a escribir 2 por un medio por 9,81, ¿no? Está haciendo calor. ¿Usted no le hace calor? Vamos a calcular primero esta raíz. La raíz cuadrada de 340 elevado al cuadrado, eso ya no lo puedo sacar matemáticamente, digamos. Más, porque acá tengo un menos con un menos que se me hace más. 4 por 4,905 por 1020. Saco raíz. Me da 368,25. A mí me da igual, profe. Bien, Yo ya saqué X1 y X2. bien ahí. Ya lo vamos a hacer completo para los compañeros por ahí que no lo entiendan, ¿no? Ok. Entonces me quedaría menos 340 más menos 368,25. Divido en 2 por un medio. 2 por un medio se cancelan y me queda 9,81, ¿no? Entonces, de esta relación puedo encontrar un primer tiempo tomando el valor positivo de la raíz, que sería menos 340 más 368,25 dividido en 9,81 y un T2 que me da menos 340
menos 368,21 sobre 9,88. ¿Esto por qué? Porque tengo acá un signo más menos. ¿Dónde estás? Marcador. Acá está. Por eso acá tomo primero el signo positivo y luego el signo negativo de la suma y de la resta, ¿no? Bien. Como acá me daría un tiempo negativo, lo descarto porque no tiene sentido un tiempo negativo. Desde el punto de vista físico sí tiene solución matemática, pero no me sirve para mi ecuación. Mi solución física, ¿no? Y entonces 368,25, lo resto 340, me queda 28,25 y lo divido en 9,81. 2,87 me sale a mí. ¿Puede ser? Sí, algo así, 2,87. A mí me ha salido 2,88. Bueno, pongamos 2,88. Pero es que eso por el redondeo anexa. Ok. Bien. Entonces Medio raro. tenemos... ¿Cómo? Es medio raro el resultado. Muchos decimales. Ah, sí. Así que... Pero está casi lo mismo. 2,87, 2,88. Está ahí nomás. Ok. Analicemos. Sí, bueno, Iván, lo que me está preguntando Iván, si no lo podemos adoptar como 5 a lo medio 9,81, eso sería considerar la aceleración a 10. Podés considerarlo, digamos. A veces si haces un cálculo numérico, lo introducís como un resultado numérico en una evaluación, te puede salir diferente porque te va a dar diferentes decimales, digamos, ¿no? Y como te decía, yo capaz que en el examen te pongo el resultado correcto de 2,88 más o menos un 5%. Si vos usaste 10 de G en lugar de 9,81, capaz que el resultado difiere de ese 5% que yo le pongo de tolerancia en tu cálculo numérico según la cantidad de decimales, ¿no? Y entonces puedes quedar fuera del resultado a pesar de que has hecho un buen procedimiento. No puede ser la raíz de 9,81. La raíz cuadrada de 9,81 te da 2,88. Le pregunto a Marcelo. No sé. No la verifiqué. Bueno, analizándolo en nuestro caso, ese 2,88 me implica que un tiempo T1 estuvo en caída libre de 2,88 segundos de 3. O sea que numéricamente tiene sentido. O sea, si me hubiera dado, por ejemplo, 4 segundos, y diría que bueno, que en caída libre quedó 4 segundos y ya no me va a dar el resultado porque el tiempo total tiene que ser 3. Pero en nuestra situación me dice que en caída libre llevó 2,88 segundos y la propagación del sonido del fondo hacia arriba sería la diferencia de 3 menos 2,88, que me da 0,12, ¿no? A ver, 289, no, 22. No, 12, 0,12 segundos. Profe, espérame, perdí. ¿Qué ha hecho? 0,2. Del 2,88, ¿qué hizo después? O Reemplazar sea, el T1. claro, acá recordemos que T1 más T2 era 3 segundos, ¿no? Si yo sé que ya T1 es 2,88 segundos, T2, que es el tiempo de la propagación del sonido, sería 3 segundos menos 2,88, ¿no? Y eso es lo que me da 0,12 segundos. ¿Ok? Como si tuviera T1 o T2, son situaciones ¿Puede volver a similares. explicar esa parte, profe? ¿Cuál? ¿Los cálculos de 0,12? Sí. Ok. Bueno, acá teníamos un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas, ¿no es así? Voy a bajar un poquito el tamaño. Sí. Lo que hice en este sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas, que teníamos acá inicialmente, he despejado una ecuación y la reemplacé en la otra. O sea, despejé T2 y la reemplacé en la segunda ecuación, ¿no? Y No, lo último nomás, profe, lo que dijo en el gráfico. Que no he entendido bien por qué pone 0,2. Bien, a eso Esto iba. sí he entendido. A eso iba. O sea, yo con este sistema de ecuaciones saqué que T1 vale 2,88, ¿sí? Si yo vuelvo sobre la primera ecuación, que fue la que despejé,
de mi sistema de ecuaciones, puedo calcular que, ahora lo pongo en negrita, T2 va a ser igual a 3 menos 2,88, que es dimensión física segundos, ¿no? Y 3 segundos menos 2,88 me da 0,12 segundos. Entonces tengo los tiempos T1 y T2. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa para nuestro análisis, para nuestro ejercicio? Esperen, ya voy a ver el chat, ¿no? Se me llenó el chat, no sé qué me he puesto, ya me fijo. Perdón. En nuestro ejercicio implica que durante el proceso de caída libre le llevo 2,88 segundos de los 3 en la caída libre y luego cuando golpea impacta en la parte inferior, el sonido vuelve y lo escucha en la parte superior después de 0,12 segundos. ¿Se entiende? Hasta acá hemos sacado los tiempos, ¿no? O sea, T1 y T2 de los 3 segundos, 2,88 todo en caída libre, 0,12 se propagó por sonido. ¿Por qué no tomamos tiempos negativos? Porque físicamente no tiene sentido. O sea, matemáticamente tiene sentido, porque es una solución de una ecuación de segundo grado, pero desde el punto de vista físico, no podemos hablar de un tiempo negativo que estuvo cayendo un cuerpo hasta que es como haber pensado que en lugar de haber caído, no sé, subió de la parte inferior hacia arriba, ¿no? ¿Está? Voy a silenciar un poquito a los participantes. Estoy escuchando el ruido de fondo, no es muy fuerte, pero no es como la de ayer, que no sé qué tenía, que había causado algún inconveniente en la casa. Bien, teniendo el tiempo, o los tiempos T1 y T2, puedo volver sobre alguna de estas dos ecuaciones que relacionaban la altura con los tiempos T1 y T2. Okay. Entonces, si voy a la segunda ecuación de propagación del sonido, tendría que la altura h sería 340 metros sobre segundo por 0,12 segundos, que era el tiempo T2 que habíamos calculado, ¿no? Entonces h me queda igual a... 40,8. ¿Cuánto? 40,8 Bueno, gracias. metros. 40,8 metros, ¿no? Y si reemplazo ante 1 acá en la primera ecuación que habíamos planteado, Saldría 40,68. sí, hay error en los decimales seguramente, en elevar al cuadrado y demás, ¿no? O sea, por eso no me da exactamente los mismos valores, pero debería dar. Perdón un segundo que me mandó un mensaje el coordinador, lo quiero escuchar. Estoy de vuelta. No era eso, simplemente me estaba avisando que estaban ya disponibles los cuestionarios de autoevaluativo y de autoaprendizaje, ¿no? De la unidad 3, que les había mostrado al principio de clase. Bien, entonces me da más o menos en el orden de 40,8, 40,6 metros, que sería la altura del edificio, para nuestra situación particular en los tiempos de caída libre y de propagación del sonido. Profe, disculpen, me volví a perder. No, me volví a perder. En el Perdón. 40,8. ¿Dónde he reemplazado ese 40,8? No, esa es la altura. Ese ya es el resultado del ejercicio. Claro, pero ¿de dónde sale, digamos, dónde reemplazo, qué reemplazo? Perdón. ¿Están viendo la pantalla del OneNote o no? Sí, sí. Ok. El 40,8 con el tiempo T2 que había calculado abajo. ¿Dónde me quedó el lápiz de escritura? No sé dónde dejó. Acá está. Lo había puesto justo en la base. Te decía que con ese tiempo que calculé acá abajo, que era el tiempo T1 y T2, perdón que corro un poquito rápido. Acá teníamos T2, que me daba 0,12 segundos. Y con las ecuaciones que tengo acá arriba,
tenía que la altura del edificio era un medio de G por T1 cuadrado, o que era 340 metros sobre segundo, que era la propagación del sonido, por el tiempo T2. Entonces volví con T2, que lo había calculado acá, y lo reemplacé en esta ecuación. H me queda 340 metros sobre segundo por 0,12 segundos, que era el resultado que me dio, ¿no? Quizás si ponía más decimal en el 2,88, me hubiera dado un valor más exacto y iban a coincidir los cálculos usando la otra ecuación. Aquí usé solamente el tiempo T2. Si yo reemplazo T1, que era el otro valor que calculé, que era 2,88 segundos, y lo reemplazara en la primera ecuación de un medio de G por T1 cuadrado, me tendría que dar lo mismo aproximadamente, y esto es lo que me comentaron los compañeros que lo habían hecho y que daba 40,60 más o menos, ¿no? Creo, 40,6 metros, ¿no? Aproximadamente. 40,68. Ok, Prácticamente 0,7. ok. Eso da, ok, no entiendo de dónde sale un medio. Franco, ¿ya entendiste dónde sale un medio? ¿Cuál es un medio, perdón? De la fórmula, datos de la fórmula. Ah, el medio original, si recuerdan, lo que escribí yo acá arriba fue la ecuación de posición con respecto al tiempo de una partícula en un sistema acelerado con aceleración constante. ¿Sí? Esa es la fórmula que habíamos visto. Y particularizada para este caso, en el tiempo de caída libre, entre 0 y T1, tengo que la posición final, en la primera etapa, que va a ser hasta que llegue al piso, va a ser 0 metros. La posición inicial es de donde cayó el objeto, que es la altura del edificio, que le llamo h. Una velocidad inicial por tiempo. Velocidad inicial vale 0 porque lo estoy liberando y cae libre. Y finalmente tengo menos un medio de G por T cuadrado, que como le había comentado, como la aceleración de gravedad va en contra de mi sistema de referencia, la pongo con valores negativos, ¿no? Entonces, reemplazando en este caso particular, me quedaba 0 igual a h menos un medio de G por T1 cuadrado. Y si paso sumando un medio de G T1 cuadrado al primer miembro, me queda que h vale un medio de G por T1 cuadrado. En caída libre sí, en la medida que no haya velocidad inicial. Por eso, en general, esta fórmula les había comentado. En la caída libre de una altura h, el tiempo que toma en la caída libre es 2 veces la altura sobre g, que es la ecuación esta que tengo acá, ¿no? O sea, despejo del tiempo nada más y saco raíz cuadrada. Obviamente que estas ecuaciones en caída libre responden a que no haya una velocidad inicial, ¿no? O sea, no estoy lanzando hacia arriba ni hacia abajo, simplemente lo dejo caer. Es la condición para el cálculo de este tiempo. O sea, velocidad inicial, 0. Profe, el 9,81 es lo que vale G sería, ¿no? Es un valor predeterminado. Sí, es un valor sobre el nivel del mar. Entonces, velocidad inicial, 0. Es la aceleración de la gravedad. Verificando, profe, con la fórmula de ese tiempo igual a raíz cuadrada de 2h dividido en g, sale bien los 2,88 segundos. 2,88, 41, etc. Ah, que el número da más 2,88 que 2,7, algo así que V2, o 2,87. ¿Eso mencionó? O sea, me daría el tiempo, me daría 2,88, 41, Ah, ok. No sé si ponía más decimales, decimos. o sea, como para verificar si realmente el tiempo. Claro, o sea, realmente el vez de 2,88 debería haber sido cuántos decimales más. Ah, ya te entiendo, sí. Si tomaba más decimales, en lugar del T2 salirte 0,12, te iba a dar 0,11 algo. Y el 0,11 por 340 seguramente te iba a dar más cerca del 40,6 que del 40,8 o 40,7, digamos, ¿no? Ahí sí acercan los dos valores. Tomando más decimales, sí es cierto. ¿Por qué no calcula T2? Sí, calculo T2 al final. O sea, lo que hice fue reemplazar en el sistema de ecuaciones porque
La ecuación de segundo grado tenía la incógnita T1. No tenía T2. Profe, ¿ha visto ahí Allá. ¿Qué? la fórmula que acaba de decir Lucas para sacar el tiempo, raíz cuadrada de 2 por 40,8 sobre 9,81 te tiene que dar 2,88, que no, el resultado de T1. Sí. O sea que acá si tomas más decimales en la raíz cuadrada, que yo puse 368,25, si pusiera más decimales, digamos, y hacer la diferencia acá abajo en el primer caso. Ah, ya entiendo. Perdón, yo voy a explicar primero. Perdón. O sea, si tomara más decimal en la raíz, el valor estaría dando más 2,8870, no sé cuánto, creo que tenía más decimales, ¿no? Por eso, tomándole más decimales, T2 hubiera salido un poquito más chico. Hay un compañero que pregunta por qué no calculo T2. Bueno, ¿por qué puse T1,2 acá? Este T1,2 no quiere decir que sea el tiempo 1 y el tiempo 2 de la ecuación del sistema de ecuación original, sino que son las dos raíces de la ecuación de segundo grado que tengo acá. Entonces, en lugar de T1, T2, le podemos poner un T1A y un T1B. Profe, a mí me sale 5,88, no 2,88. Debe ser porque mi calculadora está Le sacas algo solamente la diferente. raíz al 2H, vos. Hace primero la multiplicación y división y recién sacar raíz. Seguramente has dividido, has sacado raíz antes de dividirlo en la G. ¿En qué caso te sale el tiempo ese? ¿En esta ecuación del final? No, yo pongo raíz cuadrada de 2 por 40,8 dividido. Ups, me perdí. Te perdí ahí. Perdón, voy a corregir esto porque confunde a los compañeros y bueno, quería aplicar. Ahora me está dando otro resultado. El T1. Hagan raíz cuadrada, paréntesis, 2 por No, sí, sí, sí lo 40,8. hice bien ahora. El 40,8, problema ¿cómo es es la fórmula, que Lucas? no me Raíz da cuadrada de 2 por 2,88. 40,8 dividido en 9,81. Esa multiplicación y división hacerla entre paréntesis. 2,88 y moneda, digamos. Claro. Bueno, ahí para el compañero que preguntó por qué no calculaba T2, porque en la ecuación de abajo apareció un T2 y parecía que este T2 fuera el T2 que estaba arriba planteado, ¿no? Pero en realidad esta ecuación de segundo grado tiene, perdón, dos raíces de T1, porque T1 es solo la incógnita de la ecuación de segundo grado. Por eso tengo acá, ya le cambié un subíndice 1, 2, porque la ecuación de segundo grado tiene dos raíces, dos valores que la verifican, ¿no? Entonces tengo un T1, 1, le puse ahí un numerito romano, un subíndice, que era el 2,88, y tendría un T1, 2, que es la que está acá abajo, donde me va a dar un tiempo negativo. Para ese caso lo descarto, a la posible solución de un T1, 2 por ser negativa. Entonces, cuando me da un tiempo negativo, físicamente no tiene sentido y lo anulo, por eso lo cancelo, porque no va a ser solución para mi situación física, ¿no? Si subiera esta clase, sí, después que terminemos, ¿no? ¿Te entendió por qué usé? Acá me equivoqué yo, bueno, puse dos raíces de la ecuación de segundo grado en T1, 2, pero en realidad eran dos valores posibles para T1, simplemente. O sea, T1 tiene dos posibles valores, 1 y 2, que fue lo que encontré acá. Bueno, quito la cuadrícula por lo que están pidiendo por ahí en algún momento, para que se pueda ver mejor. Vamos a poner 70% aquí, a ver si llega un poquito más. Bueno, si no, pongan el ejercicio 40, que es el que estuvimos viendo, como para poder colocar en una sola imagen todo, ¿no? ¿Está?
Ya, profe. Listo. Bueno. Vamos con el de abajo. Voy a volver a 100% para que sea un poco mejor. Bien. En el 47 dice un cuerpo lanzado verticalmente hacia arriba desde el suelo realiza 2 pasadas consecutivas por un punto situado a 100 metros en un intervalo de 10 segundos, desde que pasa subiendo hasta que vuelve a pasar bajando. Calcule la velocidad con la cual se lanzó el cuerpo, la altura máxima alcanzada, el tiempo en que estuvo en movimiento. ¿Ok? Vamos a interpretar el ejercicio. Ups, está en verde. Me pone negro. Simplemente... Ah, mi cuadrícula. Falta mi cuadrícula. Bueno, supongamos que estamos a 0 metros y dice que un objeto que se lanza hacia arriba con una cierta velocidad inicial pasa primero a una altura de 100 metros y luego llega a su altura máxima y cae y vuelve a pasar por los 100 metros después de 10 segundos. Entonces ha tenido un recorrido siempre en línea recta, digamos, o sea, está sobre la misma dirección vertical. Con negro. Entonces subió, llegó a una altura máxima y baja de vuelta y a los 100 metros vuelve a pasar después de 10 segundos, ¿no? Si yo hiciera una gráfica, esto es gráfica de lo que la situación, por así llamarlo, real que estuviera sucediendo. Si yo lo quiero graficar, vamos a negro de vuelta, desde el punto de vista de un sistema de referencia de coordenadas, como les decía, asigno 0 metros en la posición de la base, tendría unos 100 metros que sería una posición inicial del recorrido y luego tendrá otro paso por los 100 metros, luego irá cayendo hasta que cae de vuelta al piso. ¿Sí? Si yo grafico esta situación aproximada, sería como una curva parabólica. Donde graficara altura en función del tiempo. Partió de los 0 metros, pero recién a los 100 metros comienzo a medir un tiempo y vuelve a pasar, o sea, sigue subiendo y luego baja, y vuelve a pasar por ese punto en otro tiempo de 2. Lo que me dicen que este tiempo, entre que sube y baje a los 100 metros, es de 10 segundos. Y la gráfica siempre te ayuda a interpretar, Franco. Para mí el soporte gráfico es fundamental para que ustedes interpreten qué es lo que se está pidiendo, como el ejercicio y demás, ¿no? Bien, ¿está entendido cuál sería nuestra situación? Durante ese recorrido, digamos, acá tiene una velocidad inicial que se lanza en un primer momento hacia arriba. Acá tendrá una cierta velocidad, una velocidad inicial 1, le podemos llamar.
¿Qué quiere que explique Lucas? ¿Todo? Ok. O sea, acá hay una persona que lanza un objeto cualquiera con una cierta velocidad inicial que no conozco. Llega a los 100 metros, comienzo a medir un tiempo, sube, llega a su altura máxima, vuelve desde la altura máxima cayendo ya a los 100 metros de vuelta después de 10 segundos. Luego seguirá cayendo y cae al piso. Pero estos 10 segundos solo es el tiempo que pasa los 100 metros y vuelve a los 100 metros. Entonces, si yo grafico, ¿sí? Tengo una curva, digamos, de movimiento de la partícula. Obviamente que esto no quiere decir que la partícula se movió de esta forma en el espacio físico, sino que subió sobre la misma línea y baja sobre la misma línea, ¿no? Acá estoy graficando simplemente la posición en metros de la partícula a medida que pasa el tiempo. ¿Sí? Entonces me dicen que en un tiempo t1 pasó a los 100 metros. Aquí marqué el reloj, digamos, y empezó a marcarme el cronómetro. Y lo vuelvo a ver pasar después de 10 segundos. O sea que el tiempo entre que fue y volvió a los 100 metros fue de 10 segundos. Tenía una velocidad inicial que no conozco, del lanzamiento desde la base. Luego, cuando llega a los 100 metros, va a tener otra que podemos llamar una velocidad inicial 1 para este recorrido solamente. Llegará a su altura máxima, que no conozco cuánto es, y luego comienza a caer. Y sigue cayendo y acá tendrá de vuelta la velocidad inicial 1 a los 100 metros, a la misma altura, o sea, con la velocidad inicial 1 cuando comienza a ascender va a tener una dirección positiva hacia arriba y cuando comienza a caer una velocidad inicial en la etapa esta 2T2 hacia abajo. ¿Está? Tranquilo, tranquilo, estamos para explicar. Entiendo que algunos puede comprender o le demora un poco la interpretación, puede pasar, digamos, lo que estamos para explicar, tranquilo. Cada uno lo va interpretando después, ¿no? Bien. Como habíamos visto, y si recuerdan ayer, y si no, los que no estuvieron pueden ver el video, ya estoy pareciendo a Julio Profe. Cuando tengo una parábola y encuentro dos puntos equidistantes, o sea que tienen la misma altura o misma distancia respecto a mi sistema de referencia, que serían los 100 metros, eso implica que tiene un tiempo igual en cada recorrido desde que llega al vértice o de la parte superior a la altura máxima para cada lado, ¿no? ¿Estamos ahí de acuerdo? O sea que tardó 5 segundos en alcanzar la altura máxima y cayó en 5 segundos para volver a pasar a los 100 metros. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Con la misma velocidad, profe? ¿O cómo viene, hermano? Ahí? Sí, con la misma velocidad. Acá puede ser que no se pasó con 8 metros sobre segundo, fue decayendo y cayó y bajó y cruza al eje con la misma velocidad. Mira, si grafico, perdón. O sea, esto recuerden que es posición en función del tiempo, ¿no? Si yo graficara... Oh, otra vez azul. Me gusta graficar más los ejes con negro. Si yo grafico la velocidad en función del tiempo. Por ahí nos va a ayudar a interpretar la situación, ¿no? En el instante t igual a 0, como les decía, fue lanzado con una cierta velocidad inicial que no conozco. ¿Sí? Voy a tratar de traslapar estos tiempos t1 y t2 abajo. Cuando está en la altura máxima superior, digamos, recuerden que cuando llega a ese punto la velocidad se hace 0 y después comienza a caer. O sea, acá tendría la primera etapa de un tiro vertical y luego cuando desde el extremo hasta la caída tengo caída libre. Porque ya en ese momento no tengo velocidad inicial, no tengo velocidad, está en la altura máxima, comienza a decaer, ¿no? Perdón. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y acá tendría un tiempo de 3, por así llamarlo, cuando llega al suelo.
cuando cae de vuelta al piso. ¿Cuánto tiene esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, cuando fue lanzada la partícula tenía una cierta velocidad inicial positiva hacia arriba. Cuando alcanza los 100 metros va a tener una cierta velocidad. Cuando llega a la altura máxima, sé que la velocidad va a ser 0 y luego comenzará a decaer. Si yo grafico esto en forma aproximada, desde la velocidad inicial, y voy cruzando por acá, ¿sí? Mi gráfica de velocidad en función del tiempo sería algo así. ¿Sí? Fue lanzada con una cierta velocidad inicial, a medida que subió, fue disminuyendo su velocidad, porque la aceleración de la gravedad lo fue deteniendo. Cuando llega a la altura máxima, tiene una velocidad 0 en h máximo. Y luego comienza la caída libre, se comienza a acelerar negativamente, va tomando valores cada vez menores desde el punto de vista negativo, pero de valor absoluto creciente, hasta que antes de golpear al piso va a volver con la misma velocidad con la que fue lanzada. Sí, sí existe la velocidad negativa. ¿Sí? El tiempo negativo no. Velocidad negativa quiere decir que va en contra de mi sistema de referencia, ¿se acuerdan? Cuando vimos ese ejercicio hace tiempo atrás de un auto que iba hacia Buenos Aires, volvía, que consideramos una velocidad negativa. Yo la considero en esta etapa una velocidad positiva porque va creciendo respecto a mi sistema de referencia, o sea, se mueve en la misma dirección de crecimiento de mis posiciones positivas, y luego cuando empieza a caer ya la considero la velocidad negativa, que sería esta etapa de caída libre. ¿Ok? ¿Cómo sería la gráfica de la aceleración para este proceso? Si graficamos... Oh, shit, no otra mano. Perdón. Hacemos... ¿Cómo se manda? No salió feito. Hay que ver lo del costado, no de la esquina. Para estirarlo en horizontal del costado y no de la esquina. Si trata. No me deja. No, el que está en el medio. ¿Este? No, no, del otro lado. Ah, este acá. Ya. Ese. Ya. Ese. Tienes razón. Gracias. De nada. Bueno, si yo graficara la aceleración de todo este proceso para el movimiento rectilíneo uniformemente variado, tengo gráficas de velocidad, aceleración y arriba tenía la de posición. Fíjense que la posición de esta gráfica de velocidad respecto al eje horizontal tiene una inclinación de un ángulo negativo. Eso me implicaría que la aceleración que está actuando es de un valor negativo constante, que la pendiente no recta y es constante, que sería lo menos 9,81 metros sobre segundo cuadrado, que sería la aceleración de la gravedad G, para este caso, ¿no? Solo está actuando la aceleración de la gravedad. Fue lanzado con la velocidad inicial, una energía que le entregó a algún sujeto, pero después solo actúa la aceleración de la gravedad durante todo el proceso. ¿Está entendido eso? Cada vez me hace más calor.
Toma un poquito de agua. Negativo, ¿verdad? Sí, solo actúa la aceleración de la gravedad. Antes, Profe, me han puesto a analizar de que estuviera en el punto máximo hasta que llega a los 100 metros, eso que es donde se toma la referencia. Se podría hacer la gravedad, ¿cómo se llama? Un medio de la aceleración, la gravedad por el tiempo cuadrado, 5 segundos al cuadrado, para calcular la distancia que ha recorrido desde el punto máximo hasta el desde la altura máxima, sí. Sí, desde la altura máxima hasta acá podría escribir la ecuación que había puesto. H, un medio de G por un... Acá le podemos poner un T3 menos... Ups. Ahora le voy a poner T1, T2, T3. Acá vamos a poner un T3, T3, ¿No sería 5 segundos, profe? T3. Para, dame un segundo. Quiero poner tiempos que tengan sentido en la gráfica. Dame un segundo. T2, T3 y T4. ¿Qué me decías, disculpa? ¿Otra vez? El tiempo que multiplicaría la mitad de la gravedad sería 5 segundos al cuadrado. No, porque los 5 segundos solo han sido hasta que pase los 100 metros. Pero serían 5 segundos de que está en el Sí, punto sí, máximo ahora te hasta... entendí. Tienes razón, tienes razón. Entonces, si yo tomo esta altura máxima, ¿sí? Y acá tengo caída libre. Todavía no hasta el piso, sino La solamente aceleración hasta este punto, ¿sí? Entonces, dame un segundo. Esta diferencia de altura que tengo acá va a estar en caída libre. Entonces, ese delta I, yo no le voy a poner H para no confundir lo que sea la altura total, ¿sí? Ese delta I sí sería un medio de G por T3 menos T2 al cuadrado, que es el tiempo en la caída libre. En este tramo, ¿no? ¿Sí? Entonces puedo calcular cuál es la distancia que cae desde la altura máxima hasta los 100 metros, sabiendo que estuvo cayendo durante 5 segundos, cuando pasó los 100 metros, ¿no? Entonces yo calculo el delta I sería un medio por 9,81. Acá ya lo ponemos positivo porque recuerdan que lo habíamos despejado, que estaba negativo en la ecuación original. De T3 menos T2, que era 5 segundos, al cuadrado. Entonces me da 25 por 9,81 dividido en 2. Eso es igual a 122 metros, 62 centímetros, 122 62. metros, ¿no? Profe, lo que no entiendo es de dónde salen los valores de T3 y T2. Sería, No, ¿por no, qué esto 5? yo he marcado acá instantes temporales en la gráfica, que los he nombrado diferentes para identificarlos nada más, ¿sí? El único dato que yo tengo son los 10 segundos entre T1 y T3, que son esos instantes de tiempo que pasa por 100 metros y vuelve por los 100 metros. Yo no tengo datos de en sí cuánto valen T1, cuánto valen T2, cuánto valen T3, cuánto valen T4. Yo solo sé que la diferencia entre T3 y T1, o el tiempo entre que sube los 100 metros y baja por los 100 metros, es 10 segundos. No sé cuánto vale T1 todavía, no sé cuánto tiempo estuvo volando. ¿Está? Sí, profe, sí, sí. Bien. Lo que nos planteó acá el compañero está interesante también, es otra forma de hacerlo. La altura máxima que alcanza serían los 100 metros que tomamos de referencia de paso, más 122,62 metros. Estaría dando 222,62 metros. ¿Ok? Hola, ¿me escuchan? ¿Están por ahí? Sí, profe. Profe, me Profe, perdí. Estaba medio choqueado, profe.
Vamos de vuelta. Estamos de acuerdo que cuando llega a la altura máxima tiene su velocidad cero, ¿no? Sí. Luego de ese punto comienza una caída libre hasta que toque el piso. Sí. ¿Sí? Si yo quiero saber el tiempo que he estado en recorrido de caída libre, lo que puedo hacer es hacer la ecuación. ¿Se acuerdan de lo que era caída libre? Que era h igual a 1/2 de g por t cuadrado. Pero en este caso considera toda una altura hasta que tocaba el piso. ¿Se acuerdan de dónde venía? Era I final, perdón, era igual a I inicial más velocidad inicial por t menos 1/2 de g por t cuadrado, que fue lo que vimos recién, en el ejercicio anterior. Perdón. El I sub I sería la posición inicial, que sería la altura de donde está cayendo. La final va a ser un delta I, pero acá lo puedo pasar restando. Hago I final menos I inicial, eso es delta I, es igual a la velocidad inicial, vale 0, ¿no es así? Porque está en caída libre. Y acá menos 1/2 de g por t cuadrado. Ese menos simplemente me indica que la altura final es menor que la altura inicial, porque ahora estoy un poco más abajo que arriba, que sería los 100 metros. O sea, la I final son los 100 metros. Y lo que quiero encontrar es la I inicial, que es el punto de altura máxima. ¿Sí? Entonces, de esta ecuación que delta I es igual a 1/2 de g por t cuadrado, el tiempo que está en caída libre son los 5 segundos. Por eso la diferencia entre T3 y menos T2, que son puntos que yo marqué, ¿no? Yo definí que eso vale en T3 y T2, o los llamo T3 y T2. Yo sé que esos son 5 segundos en la caída libre. Entonces calculo la altura de la que estuvo cayendo después de 5 segundos. O sea, bajó desde la altura máxima en 5 segundos hasta la altura de 100 metros, 122,62 metros. Ya teniendo que ha caído 122,62 metros y que estoy ya a esa altura de 100 metros, entonces tengo que sumar 100 más lo que cayó de la altura máxima, porque el delta I era la diferencia, me da 122,62 metros y calculo la altura máxima. Sería que nosotros tomamos I final como los 100 metros. Sí, y la I inicial sería la altura máxima. De una, profe. De una. ¿Ok? Bueno, si ahora tengo la altura máxima, ya puedo calcular el tiempo que estuvo en caída libre. Si yo tengo toda la altura que estuvo cayendo, vuelvo a usar la misma ecuación, pero ahora reflejando la caída al piso. Se cayó de la altura máxima y llega al suelo. Esto no es la gráfica de cómo cae, ¿no? Sino de una representación de la I en función de t. Entonces ya desde la altura máxima, que eran 222,62 metros, puedo calcular el tiempo que le lleva la caída. Que sería acá entre T2 y T4. ¿De dónde sale 9,81 y 5? 5 segundos era el tiempo que estuvo en caída libre, porque decían que desde que pasó de 100 a que volvió a 100 fueron 10 segundos. Como una curva parabólica, un proceso que no hay fricción y demás, no hay pérdida energética durante el camino, entendemos que subió, pasó con la misma energía, vuelve a la posición con la misma energía con la que fue pasando inicialmente, ¿no? Entonces su velocidad inicial, la energía cinética, digamos, es igual al punto de los 100 metros en la caída. ¿Por qué 981 es negativo o no es negativo? ¿Eso es la pregunta o no? Ah, o sea que sí puedes interpretarlo también de que es negativo y con este negativo se vuelve positivo, digamos.
¿Qué es lo que no está negativo, Pablo? ¿G? Claro, G. Y es lo que te explicaba, digamos, o sea, vamos de vuelta. Acá tengo I final es igual a I inicial más velocidad inicial por tiempo. Esta es la fórmula general, ¿sí? Y tomando G negativa, actuando en contra. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora bien, para nuestro caso que está en caída libre, la I final son 100 metros. La I inicial va a ser mayor porque está en la altura superior, es la H máxima, por así llamarlo. Más velocidad inicial por tiempo menos medio de G por T cuadrado, ¿no? La velocidad inicial ya sabemos que es 0, o sea, se terminó, se anula, porque está en la caída libre desde este paso de la altura máxima, ¿no? Entonces, si paso restando 100 metros menos I inicial, que es básicamente la H, o la H máxima, lo voy a llamar H nomás, es la altura máxima que alcanzó, es igual a menos un medio de G por T cuadrado. Esta diferencia te va a dar negativa, porque 100 menos la altura máxima, que es más grande, te da un valor negativo. Y acá tenía un menos, con estos menos entre sí se equilibran. O lo puedo pensar, ese menos lo paso para allá y me va a quedar H máxima, lo paso multiplicando, ¿no? Menos 100 metros, y ahí sí me va a dar una diferencia de altura positiva, es igual a un medio de G por T cuadrado. Y este delta I es la que estoy calculando, la diferencia de altura. Puedes decir pensar, multiplico ambos miembros por menos 1, no divido sino multiplico, y invierto lo que está dentro del paréntesis, que sería 100 menos altura máxima, se invierten porque cambian de signo, menos por 100 metros me queda menos 100 metros, y menos H máxima se me vuelve H máxima. Y en el segundo miembro que tenía menos medio de G por T cuadrado, cuando lo multiplico por menos 1 me queda un medio de G por T cuadrado. Entonces calculo ahí ya la diferencia de altura entre la altura máxima y los 100 metros. Y ese valor el que me da acá los 122,62 metros. ¿Sí? Fíjense entonces que yo había utilizado hasta acá en T3, había calculado el delta I, que era la primera caída que tuvo, que era de 122,62 metros. Pero ahora si yo utilizo toda la altura máxima, que son los 222,62 metros, puedo utilizar de vuelta esa ecuación que tenía recién. Que acá H en caída libre, perdón, H es igual a un medio de G por T cuadrado. Y aquí ya va a ser la altura máxima, igual a un medio de G por T cuadrado. Lo que puedo encontrar es el tiempo entre T2 y T4. Ese T sería T4 menos T2, que estuvo en caída libre. Entonces T va a ser igual a 2 veces la altura máxima dividido en G raíz cuadrada. G ya positiva, ¿no? 6,736. O sea, ya, dame que reemplazo aquí para que vean. Serían 2 por 226,62 metros dividido en 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Esa raíz cuadrada me da ¿cuánto? 6,736 Segundos, ¿sí? segundos. Toma un poquito de agua. Bien, perdonen que rayone bastante el gráfico, pero cuando vuelvo a explicar tengo que marcar en algún lado creo que es más conveniente que yo le vaya mostrando en el gráfico, a veces con verde y amarillo, para que los compañeros que no han entendido algún paso previo se lo vuelva a explicar y puedan llegar a entender, ¿no? Por eso a veces el dibujo queda bastante marcado con colores y trato de usar más resaltadores que otros colores distintos de hace rato para que no manche demasiado la vista, ¿no? ¿Por qué no está negativo? Y ahí te lo expliqué. Vos me estabas preguntando recién, ¿no? Esto que estaba acá. Esa es la pregunta, ¿por qué no estaba negativo?
Esta era la ecuación original, que es la posición final en la caída libre que estoy analizando. Tengo posición final igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo menos medio de g por t cuadrado. Y estoy en esta etapa de caída libre. De que alcanzó la altura máxima que comienza a caer, ¿no? La posición final va a ser los 100 metros porque es el punto donde pasa después de vuelta en la caída, ¿no? La inicial va a ser la altura máxima de donde estuvo cayendo. La velocidad inicial es 0 porque cuando alcanza la altura máxima ahí vale 0. Estoy tomando como posición inicial ahí la altura máxima. Y menos medio g por t cuadrado. ¿Sí? Entonces, la posición final van a ser los 100 metros que está pasando después de los 5 segundos. La I inicial, que era la posición inicial, es la altura máxima que está alcanzando, desde donde está cayendo. Tiene velocidad inicial 0, porque en la caída libre siempre dijimos cuando alcanza la altura máxima tiene velocidad 0 en ese punto y comienza a caer. Y menos un medio de g por t cuadrado. Entonces, si yo... Profe, disculpe, le quería preguntar si yo hubiera calculado el tiempo con la ecuación de la velocidad en función del tiempo. ¿Podría haber calculado también el tiempo con esa ecuación? Pero no tengo datos de la velocidad, ese es el problema. Ah, claro, O claro. datos de la posición, no tengo velocidad, ¿no? Claro, claro, sí, tiene razón, me confundí. No hay problema, ¿no? Estamos para preguntar. Bien, vuelvo sobre esta explicación. Entonces, 100 menos I sub I, que era la altura máxima, lo paso restando al primer miembro a la altura máxima, me queda 100 menos altura máxima, que le llamo H, H máxima, igual a menos un medio de G por T cuadrado. Si ahora multiplico ambos miembros por menos 1, y considerando que yo pudiera pensar en un paréntesis en el primer miembro, cuando multiplique por menos 1 esta expresión, me va a cambiar el signo a lo que está dentro del paréntesis. Entonces se invierte H máxima menos 100. Y en el segundo miembro, si multiplico por menos 1, ese menos 1 con el menos se me vuelve positivo y me toma el valor de un medio de g por t cuadrado. Como ese tiempo yo sé que era... ¿Pero por qué hace por menos 1, profe? Para explicarle por qué estoy tomando el delta I positivo. La expresión que tenía acá, mira. Me preguntaba por qué no estaba negativo acá G. Es lo que yo interpreté, ¿no? O sea, ¿por qué G no aparece negativo? O sea, yo ya consideraba en la ecuación original el signo negativo para G, por eso ponía menos un medio de G por T cuadrado. Bueno, tratamos de terminar el ejercicio que ya estamos en hora. Después lo pueden ver al video y lo revisan de vuelta y van viendo las explicaciones en el camino, ¿no? Faltaría sacar, profe, todavía el tiempo de movimiento y calcular la velocidad. Sí, no me va a El deprimir lo que nos falta. tiempo de movimiento vendría a ser 2 veces lo que acabamos acá, porque según la Sí, gráfica, el mismo tiempo de sí. subida que de bajada. Sí. Bueno, hemos calculado acá la altura máxima, que eran los 222,62 metros. Nos faltaría la velocidad con la cual se lanzó y el tiempo en que estuvo en movimiento. ¿Sí? Hemos visto que ya estamos en la altura máxima y hemos calculado los 6,736, que es el tiempo justamente en caída libre. Es que este tiempo es los 6,736 segundos, que está en la caída libre, desde la altura máxima que estaba en velocidad inicial 0 hasta que choca en el piso. ¿Ok? Entonces, si yo tengo 6,736, vamos a tener un tiempo equivalente en la subida. Ya que el tiempo total va a ser 2 veces 6,736. ¿Cuánto da? Ya lo perdí. ¿Cómo dijo, profe?
No, estaba tratando de calcular cuánto era 2 por 66,73. Es 13,46. 13,46. Yo al menos tomando 13,46 segundos, ¿no? Es que el tiempo Aunque si tomamos el 6,736, da 13,47. Bueno, un decimal. Sí, son decimales extra. 6,47 me da menos. Bien, hemos calculado el tiempo total que está en vuelo, por así llamarlo, desde que lo lanzaron hasta que volvió al piso. Y para calcular la velocidad inicial con la que fue lanzado, podemos pensar que la velocidad inicial va a coincidir con la velocidad en la caída, va a volver con la misma velocidad en la medida que no haya fricción durante el camino, no haya pérdida de roce con el aire. Entonces podemos usar varias ecuaciones. Podemos usar la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos g por t, y lo tomamos en el tiempo de caída libre, que sería la mitad del camino. Entonces la velocidad final será igual a la velocidad inicial, que vale 0, porque en la caída libre estoy en el punto máximo, menos g por el tiempo que le toma la caída libre, que era 13,472 segundos. Entonces la velocidad final, que va a ser igual a la velocidad inicial con la que fue lanzado, pero en sentido contrario, ¿no? La velocidad final me va a dar menos 9,81 metros sobre segundo cuadrado por 13,472 segundos. Acá cancelo el segundo con el segundo cuadrado y me va a dar 13,472 dividido, por 9,81 me da 132,16 metros sobre segundo. profe, ¿usted calcula la vida de todo el recorrido? ¿Calculo qué? O sea, desde que sube hasta que baja. ¿Usted calcula la velocidad de subida y Perdón, sí, bajada? tienes razón, O me sea, equivoqué yo. no solamente la de subida. No, me equivoqué yo. Es la mitad, es 6,73. Estoy tomando este tramo en donde tengo una velocidad inicial 0 y quiero calcular cuál es la velocidad final en la caída libre. Corrijo. Profe, y la velocidad final va a ser la misma que la velocidad inicial cuando va para arriba, digamos. Sí, la misma velocidad con la que fue lanzado va a llegar al piso antes de impactar. 66,08. Negativo. ...66,08 metros sobre segundo. Que el valor que tenía acá en la gráfica, menos 66,08. O sea que la velocidad inicial es positiva en 66,08 metros sobre segundo. La velocidad inicial con la que fue lanzado. Profe, lo que sí en esa fórmula no me queda claro es de que yo tengo entendido que la velocidad es la distancia sobre el tiempo. Yo pensaba en 222 sobre 6,73. Dame un segundo que corrija mi gráfico que acabo de borrar. Y ahí No sé si me explico. Déjame que te interprete, pero déjame que ponga esto. Se me han ido los ejes recién. Está la máquina que me pasó Ramiro, pero sale cara. No la voy a poder pagar. Está más lenteja para reaccionar.
Vamos de vuelta con tu pregunta. ¿Cuál era? De que yo tengo entendido que la velocidad es la distancia sobre el tiempo. No sería calcular los 202,62 sobre los 6,73 segundos. No, no, porque eso es movimiento rectilíneo uniforme. O sea, si la velocidad fuera constante, sí podría decir que el desplazamiento es sobre el tiempo. Pero acá la velocidad está variando porque está siendo desacelerada o acelerada negativamente por la aceleración de la gravedad. Esta ecuación de desplazamiento sobre tiempo, que serían los 222,62 metros en los 6,73 segundos que le toma la caída libre, no te podría calcular como velocidad, porque está variando durante el camino, no es la misma. Está siendo acelerada. Que vos Porque la plantees, velocidad inicial está siendo contrarrestada por la gravedad. claro. La velocidad inicial, que era 0, se va acelerando negativamente por la gravedad. 0 porque estaba en la altura máxima y de ahí comenzó a caer, ¿no? ¿Y es casualidad o alguna regla de que yo haciendo como si fuera movimiento rectilíneo uniforme me sale la mitad de la velocidad expuesta? Y bueno, que G sobre 2, digamos, la mitad. No sé, va a ver por la curva Yo parabólica pensándolo capaz. como un movimiento Sí, te entiendo. rectilíneo, Capaz que no en esa podemos pensarlo en un me promedio. sale justamente la mitad. Por eso. Bueno, por eso que vos podés pensar como que estás tomando un promedio de esta área. Lo voy a poner acá en verde. Si yo saco un promedio de esta área, que sería la velocidad final menos la inicial dividida en el tiempo, te va a dar una velocidad media promedio que sería, calculo esos valores que me está dando, ¿no? Es como que calcularas un promedio de la velocidad durante ese periodo. Vamos a quitar los renglones. Profe, ¿qué puede hacer un poco más para abajo para ver la fórmula de velocidad final? Sí, espera que quería poner 80 y se me dio 200. A ver si se ve ahí. Me parece que igual va a tener que ser en dos Sí, profe. capturas porque si no, no se ve todo. Capaz que si lo bajo a 70, pero no sé si van a llegar a ver en alguna captura de pantalla todo. No entra todavía, ¿no? Ahí puede ser, más o menos. Sí, ahí se ve bien. Recuerden que este era el ejercicio, perdón que suba, ¿no? 47. El cuadernillo. No es tan largo, Mariano, si, o sea, si uno desarrolla... Profe, la última clase que vamos a tener va a ser la del día lunes. Sí, nuestra última clase ante el examen. Después baje un poco, ¿qué cree que baje la imagen? ¿Que se vea el ejercicio de arriba o qué? No sé qué Franco me dice que baje un poco. Mariano, no es tan largo el ejercicio, lo que pasa es que la explicación me demora, digamos. Si uno lo pusiera a analizar, digamos, sería mucho más rápido la resolución trabajándolo, digamos, que desarrollarlo punto a punto, volver a explicar todo, digamos, y eso demora, pero bueno, es la idea para que usted lo comprenda, digamos. Pero realmente debería ser algo mucho más corto, digamos. No sé, profe, o gráfico que he hecho yo, creo que sí le queda de ahí, de hecho, que es el mismo de subir y bajar. ¿Cómo? Perdón que Que el no. único gráfico que he hecho yo ha sido de caída libre. Y de ahí he explicado de el mismo gráfico de subida que de bajada. Está bien, pero una parábola, una curva parabólica que tiene el vértice, digamos, y después respecto al vértice están los puntos simétricamente ubicados.
¿Ya han visto parábola en matemática o no? En teoría sí. No. Recién estamos entrando en función. Ok. Que baje, perdón, Franco, no entiendo muy bien. ¿Vos crees que suba la imagen? O sea, que se vea la parte de arriba. Quiere ver lo último. No hay más, digamos. Ahí está. 66,08. No hay más abajo de eso. Ahí termina. Dice velocidad inicial, que es igual a la velocidad final. La velocidad inicial es positiva y la velocidad final negativa porque está en sentido contrario que mi sistema de referencia, ¿no? Bien. Bueno, como han visto, hemos estado 2 horas para ver 2 ejercicios. Obviamente, la idea no es que sean largos los ejercicios, sino que es larga la explicación para que ustedes lo interpreten y puedan resolver cualquier tipo de ejercicio en este tipo de situaciones, ¿no? Así que traten después de practicar ejercicio, vean los videos si tienen dudas. Y en todo caso, consultas esta tarde. Recuerden que, como le dije siempre, hay que pensar en un par de horitas de estudio por día. Y si se puede hacer antes de la consulta, mejor, cosa que tengan dudas y la planteen en la consulta. Y si no, bueno, será el lunes a la tarde, después que hagamos un repaso general de la unidad. Veamos algunos tipos de ejercicios y nos preparamos para el examen del día martes, ¿no? Puedes subir a... ¿Querés ver el otro ejercicio o qué, Marcelo? Profe, ¿que iba a haber algún simulacro del segundo parcial? Creo que sí, o sea, lo estamos preparando. Tienen que pensar que todo esto es humano mecánico, digamos, tenemos que cargar los ejercicios, ver la resolución y en general eso lo está haciendo un poco el coordinador, pero lleva su tiempo, digamos, preparar cada cuestionario, hay que buscar los ejercicios, seleccionar la respuesta, ver que estuvieran correctas, probarlo, digamos, y después liberarlo. Estimo Ok. que habrá, no sé, me imagino por ahí para mañana o el domingo, se tienen que fijar ustedes, si es que hay alguno, se los comparto y le mando un mensaje por el aula virtual, verifiquen su correo. Si no, ustedes revisen, digamos, la sección de la unidad de la comisión 4, si es que hay algún evaluativo tipo de segundo parcial. Si no, a la zona de evaluaciones la pueden encontrar, ¿ok? Perdón. Voy a parar la grabación para que no se haga tan largo.